milagros. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Requisitos básicos para recibir un milagro. ¿Quién de nosotros no necesita un milagro? ¿Quién de nosotros no necesita bendiciones de Dios? Tal vez tienes problemas de salud. Dios te puede sanar. Así como Dios sanó a nuestro hermano Robinson después de una enfermedad de más de 14 años padeciendo. Dios puede hacer un milagro financiero. Dios puede hacer un milagro. Tal vez estás buscando trabajo. Dios puede hacer un milagro en tu hogar. Para mí, tal vez el milagro más grande, y esto es lo que el propósito de este estudio es ese, el milagro más grande es la conversión de nuestros seres queridos. La conversión solo lo puede hacer Dios. Y yo digo que ese es el mayor milagro. Vamos a leer Marcos 2 del 1 al 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, entonces descubrieron el techo de donde estaba, le abrieron una abertura y bajaron la camilla en que estaba dormido el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Esta es una historia muy conocida. ¿Qué tal el que está manejando el computador? Me muestras nomás la imagen nomás. Muéstrame la imagen, quítele las letras. En resumen es eso. Jesús estaba predicando en esta casa. Afuera había mucha gente, entonces no había forma de traer a este paralítico. Entonces 4, miren que hay 4 cuerdas, 4 hombres trajeron a este paralítico para que Jesús lo viera y orara por él y lo sanara. Como las puertas estaban llenas de gente, ellos pensaron, hicieron un hueco al techo para bajar al paralítico donde estaba Jesús. Tremendo. Es una historia muy conocida, ¿no? Jesús sana a un paralítico en Capernaum, y la idea es aprender hoy grandes lecciones de este pasaje. El primer punto está en Mateo 2.1. ¿Qué tal si el que está manejando el video Marcos 2.1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum. Subrayé la palabra otra vez. ¿Qué significa otra vez? Que Jesús ya había venido, ¿qué? La primera vez, y que esta era la segunda vez. Parece que en la primera vez el paralítico tal vez quería ir donde Jesús, pero no había quien le ayudara. O puede también que el paralítico escuchó que venía Jesús, pero no le paró atención, no le prestó atención. Pero cuando se dio cuenta que Jesús vino otra vez, él dijo: esta es la oportunidad. ¿Sabe? El Dios que usted y yo tenemos nos da segundas oportunidades. Amén. El Dios que tenemos no es como el patrón que si usted la hizo, la embarró la primera vez, ya no le dan segunda oportunidad. Dios no es como el profesor de la universidad que si usted perdió un examen no se lo vuelve a repetir. Dios no es así. Dios no es como algunas esposas o esposos que si me la embarraste, hasta aquí llegó. O como ciertos hijos que si el papá la embarra, la mamá la embarra, hasta ahí llegó y nunca más le vuelvo a hablar. ¿Sabe? Dios no es así. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Dios nos da segundas oportunidades. La pregunta es,
Dios nos ha dado a nosotros muchas oportunidades. ¿Esta vez sí la vamos a aprovechar o no? ¿O vamos a seguir con la necesidad de un milagro y no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da? Interesante eso, Jesús no fue donde estaba el paralítico, no. El paralítico tenía que ir donde estaba Jesús. Es que Dios hace una parte, pero el hombre hace la otra. Pero nosotros creemos y pensamos que Dios haga todo, ¿cierto que sí? Que Dios haga todo. No, tenían que traer al paralítico a donde estaba Jesús. El segundo punto está en el verso 1, pero en la parte final. Y se oyó que estaba en casa. ¿Qué tal que está manejando el computador? Mire, estaba en casa. Quíteme las letras. Mire que Jesús está en una casa. ¿Sí o no? Lo dice el texto, que estaba en casa. Excelente lo que hizo el dueño de la casa, no. Prestó su casa para que Cristo lo usara, para que Él predicara el Evangelio. Excelente lo que hizo el dueño de la casa, porque no le reclamó a los 4 que le dañaron el techo. Dígame, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Que nos estuvieran dañando la casa. Bueno, ¿y quién me va a pagar eso? No dijo nada. ¿Sabe qué nos enseña eso? Que las almas valen más que las cosas materiales. El dueño de la casa le importaban más las almas que su propia casa. Pero hay personas que piensan diferente, que vale más la casa que las almas. Si usted piensa de esta manera, entonces está muy mal espiritualmente. Nosotros debemos de disponer de las cosas que tenemos para el extendimiento del reino. ¿Usted sabía que en la casa donde mi hermana Luz Daris comenzó la iglesia de Pacheli, la iglesia Manuel de Pacheli? Allá comenzó la iglesia. Ellos prestaron su casa para que en ese lugar se predicara la palabra de Dios. Tenés un carro, ponlo al servicio de Dios. ¿Cuántos hermanos están en otros barrios y no vienen a la iglesia porque no tienen pasaje? Pero qué bueno que usted diga, yo presto mi carro para ir por quien sea y a donde sea, para que vengan y vean el culto, para que estén en el culto. Otra, nuestros recursos deben de ser para el reino de Dios. Porque si mi recurso, mi dinero es para las cosas materiales, estamos en nada. Estás haciendo tesoros en la tierra y no tesoros en los cielos. Voy a contarles un testimonio. La semana pasada, mi esposa y yo estábamos hablando con una pareja de amigos que también son pastores. Él es un líder de un ministerio aquí en la ciudad, pero él es el líder principal a nivel latinoamericano. Y él nos comentó que un amigo de él le donó un apartamento que valía 1.500 millones de pesos. No para él, para el ministerio que él representa. Y se lo adecuó como él quiere. 12 habitaciones para 12 parejas pastorales para hacer retiros y programas con los pastores. 1.500 millones de pesos. ¿Usted sabía que aquí en la iglesia hay personas inconversas que diezman? Mientras que hay hermanos que dejan de venir a una iglesia porque no quieren dar diezmos y ofrendas. Eso es una cachetada. Impíos con obras de justos y justos con obras de impíos. Debemos de disponer de nuestras cosas para salvar a los perdidos, nuestro tiempo, nuestro talento.
Mira, esta mesa hace días que no se pinta. Qué bueno que alguien que sabe pintar, no alguien que cree pintar, no, alguien que sepa pintar, que su trabajo sea pintar madera, me diga, pastor, deme los materiales y yo le doy para lo que valga. Otra, aquí necesitamos a jóvenes que sepan de sistemas. Estamos embalados con las transmisiones, porque John a veces es con el computador y con la transmisión. Él solo no es capaz de hacer todo. Sí. Entonces necesitamos personas que nos colaboren con el computador, el videovid, o que nos colaboren con la transmisión. Otra, aquí hay personas de pronto que estudiaron diseño gráfico. Nosotros como pastores necesitamos a personas así mucho. ¿Por qué? Porque necesito que me hagas esta publicidad, que me hagas esta publicidad. Y por eso ven que ustedes ven que la publicidad que nosotros mandamos al grupo de WhatsApp es como muy chichipata, ¿sí o no? ¿Pero por qué? Eso es lo que hacemos, lo que podemos hacer. Pero hay gente que puede hacer mejor las cosas. Dispón tus cosas, tus talentos para salvar a los perdidos. Si usted dice, no, yo no pienso de esa manera, entonces le digo, estás muy mal. Ni todo el oro del mundo vale más que el valor de un alma. ¿Usted sabía eso? El alma humana vale mucho. Por eso a ese hombre no le importó que su casa, ¿qué?, la dañaran. El tercer punto está en el verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Excelente el esfuerzo que hicieron estos 4, ¿no? Yo me hice una pregunta, ¿por qué 4? ¿Por qué 4 si una persona lo puede haber cargado en el hombro? No. Yo he visto personas así. ¿Pero por qué 4? Trabajar en equipo. Y en una iglesia, para que una iglesia marche, para que una iglesia salga adelante, tenemos que trabajar en equipo. Pero si unos hablan mal del pastor y otros hablan bien del pastor, si otros hablan mal de la iglesia, si otros hablan mal del culto, hablan mal de los líderes y otros hablan bien de los líderes, bien del culto, bien de los maestros, otros mal de los maestros, hermanos, así no vamos a llegar a ningún peligro. Así ninguna iglesia va a salir adelante. 4 tenían que ser. Y otra cosa, yo creo que ninguno de ellos fue obligado para llevar este paralítico a donde estaba Jesús. Porque sabe una cosa, uno le sirve a Dios porque quiere, porque siente, porque sabe que es un llamado de Dios, no porque te obligan a hacerlo. Otra, estos 4 fueron solidarios para que otro se beneficiara. Excelente, ellos no pensaron tanto en sus problemas, sino en ayudar a arreglar o a solucionar los problemas de otro. Otra, estos 4 pasaron de la intención a la acción. Que ese es el problema de nosotros. Nosotros a veces soñamos mucho, uy, qué bueno esto, qué bueno esto, qué bueno esto, pero nunca lo hacemos. Ellos lo hicieron. El cuarto punto está en el verso 4. Mira todos los impedimentos que hay en este texto para estos 4 hombres llevar al paralítico donde estaba Jesús. Primer impedimento, no podían acercarse a él por causa de ¿qué? De la multitud. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que esta iglesia en un culto, llegaron 2,000 personas. Gente pero repleta, aún hasta en el atrio. Y de pronto llegó alguien que quería venir al culto y vio tanta gente que dijo, no, mejor vengo otro día. ¿Sí o no? ¿Esta gente pensó así? La gente no pensó así. Mira otro impedimento. Ustedes dijeron, bueno, listo, si no es por la puerta, busquemos otra, ¿no? El techo.
A alguien se le iluminó esa idea. Por el techo. Ah, listo, vamos para el techo. Le hicieron una abertura, ahí dice, le hicieron una abertura al techo y bajaron al paralítico en su camilla. ¿Qué nos enseña esto? Que estos 4 hombres buscaron soluciones, no excusas. Yo creo que para ellos fue una sorpresa ver tanta gente en esa casa. Tal vez se desanimaron, quién sabe. Tal vez pensaron regresar otro día, pero no fue así. Dice que descubrieron el techo donde estaba Jesús, le hicieron la abertura, bajaron al enfermo por su lecho, en su camilla. ¿Sabe qué nos enseña esto? Que estas 4 personas estaban decididas a recibir el milagro para su amigo. Estaban decididas a recibir el milagro para ese amigo. Qué bueno que nosotros también estuviéramos así de decididos. ¿Cuántas veces usted ha invitado a alguien para que venga al culto y porque le digo la primera vez que no, ya no lo vuelve a invitar? No, usted tiene que insistir, busque estrategias, llévele las reflexiones, tíreselas por debajo de la puerta cada 8 días. O hable con él, ve, en la iglesia estamos llevando estas reflexiones cada 8 días, ¿te gustaría que te llevara? Busquemos estrategias. Él es inconverso y siempre le mandas al WhatsApp chistes y hasta vulgares. Hombre, en vez de mandarle un chiste vulgar, ¿por qué no le mandas la reflexión que sacamos cada 8 días? Y que la lea. O le mandas el link para que escuche el mensaje de la palabra los domingos y los miércoles. Es que hay que buscar estrategias, hay que estar decididos para que ese amigo mío reciba el milagro. Son muchas las excusas que sacamos para hacer lo mínimo. ¿Sí o no? Excusas, excusas y excusas. Pero estos 4 no sacaron excusas, buscaron soluciones, no se rindieron, por la puerta no, cambiaron de plan por el techo, cambiaron la estrategia. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Que ante los obstáculos, ante las dificultades, no tenemos por qué desanimarnos, no tenemos por qué alejarnos de los caminos de Dios. Ante los obstáculos, hay que anteponernos ante esos obstáculos. Hay un texto muy lindo allí en Santiago 4:7. Yo siempre lo he tenido aquí en mi mente, pero me llamó mucho la atención la palabra ahí que busqué en griego. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sabes? Busqué la palabra resistir y significa ponerse en contra. Es decir, el diablo te dice así y usted dice lo contrario. El diablo te aplasta y usted aguanta, eso es resistir. El diablo se opone y usted dice, no, mijo, me paro en la mía y sigo acá. El diablo te dice así y usted le contradice, eso es resistir. Y cuando usted le resiste al diablo, él huye. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? El diablo huye. ¿Usted cree que Dios merece un aplauso? Amén. Entonces, cuando el enemigo nos ponga obstáculos, debemos de buscar soluciones. Cuando el enemigo nos coloque obstáculos, hay que cambiar de estrategia. Y cuando el enemigo nos coloca oposición, tenemos que cambiar de plan. Y debemos de estar dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer. Pero el milagro, hay que buscar el milagro. Tenemos que levantarnos temprano a orar, hay que hacerlo. La regla no es temprano a orar. A mí me gusta más orar de noche. La Biblia no dice que por la noche es pecado orar. No, la Biblia no dice eso. Si nos toca leer más la palabra de Dios, hay que hacerlo. Si hay que hacer devocionales en familia, hay que hacerlo.
Si usted no puede venir los domingos, entonces venga los miércoles. Si no puede venir los miércoles, venga los domingos. Si no puede venir ni miércoles ni domingo, entonces venga el ayuno. Pero resista al diablo. El quinto punto está en el verso 3. Entonces vinieron a él a unos trayendo un paralítico. Vamos a hablar del paralítico ahora. Excelente lo que hizo el paralítico, porque no se resistió a que lo llevaran, porque lo montaron por un techo y no dijo nada, y se dejó llevar, y porque lo llevaban y no se dio por vencido. Él quería también un milagro. Otro, no, hombre, déjelo así, hombre, ya hay mucha gente. Vamos a subir por el techo. No, hombre, no, que me van a subir por allá, de pronto me caigo. No, yo creo que este hombre lo llevaron porque él quería el milagro. Yo creo que a nadie llevan obligado, ¿cierto que sí? Porque quería el milagro. Pero otra cosa que me llamó la atención es que este hombre parece que tenía un carácter bonito, porque para tener 4 amigos que lo llevaran, es que el que es amigo, como le dice la Biblia, se hace ¿qué? Amigo. ¿Usted sabía que hay cristianos que no tienen amigos? Por su carácter, porque es una chismosa, un chismoso, porque es un peleón, porque es un gritón. Qué horrible uno no poder tener amigos cristianos que en la mala le ayuden a uno. Pero este hombre parece que tenía un buen carácter, era un buen amigo, porque para que estas personas hagan lo que hicieron para ayudarlo era porque era una gran persona. Y el sexto punto, ya para terminar, está en el verso del 5 al 7. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quiénes? De los 4. Jesús alabó la fe y el esfuerzo de estas 4 personas. Es un gran esfuerzo uno traer una persona hacia Cristo. ¿O no creen ustedes? Es un esfuerzo muy grande uno traer a alguien a los pies de Cristo. El hermano Ober tiene un discipulado en una fábrica de bluginería. Y ayer le acompañé con mi esposa. Queda lejos, hay que gastar pasajes, hay que gastar tiempo. Pero uno debe estar dispuesto a lo que sea, porque el alma de una persona vale mucho. Amén, hermanos. Por eso Dios les felicitó. Jesús, al ver la fe de ellos, les dijo: los felicito. Pero mira, ¿qué tal si el que está manejando el bebé me quita las rayas, me deja la imagen otra vez sola? Cuando Jesús lo vio, lo primero que Jesús le dijo fue: tus pecados te son perdonados. Eso fue las primeras palabras de Jesús al paralítico. Está bien, fue sano después, pero lo primero que le dijo fue: tus pecados te son perdonados. ¿Sabe por qué Jesús le dijo eso a este paralítico? Porque solucionar ese problema del pecado es lo más importante de un ser humano. Lo más importante de todo ser humano es ser salvo. Y segundo, que sus pecados sean perdonados. Aquí Jesús se dio cuenta que este paralítico, su gran problema no era que no podía caminar. No, aquí Jesús, que lo sabe todo, se dio cuenta que lo que más necesitaba este hombre era el perdón de sus pecados. Que sus pecados no habían sido perdonados. Porque Jesús sabía que si ese hombre moría, ese hombre iba a estar en la condenación eterna. Y además, si ese hombre sus pecados no eran perdonados, entonces todo el esfuerzo que hicieron estos 4, todo el esfuerzo que hizo el dueño de la casa de que le dañaran su casa,
hubiera sido en vano. ¿De qué sirve que una persona venga a los pies de Cristo, que Dios le sane, pero que después de sano va y otra vez vuelve a pecar y va y otra vez a las cosas? ¿Sabe qué? No hicimos nada. Perdimos el tiempo, perdimos el esfuerzo. ¿Sabe? Esta historia, sin esas frases, no servía para nada. Pero lo que vale de esta historia es esa frase: tus pecados te son perdonados. Porque lo más importante es la salvación de nuestras almas. ¿Usted sabe que eso es lo que hay en el corazón de Dios? En el corazón de Dios lo más importante son los milagros espirituales, no tanto los milagros materiales. Lo que hay en el corazón de Dios no es sanar tu enfermedad, no. Para Él es más importante que tus pecados sean perdonados. En el corazón de Dios no está sanar tus finanzas, no. En el corazón de Dios está primero que tú seas perdonado. En el corazón de Dios no está que tu matrimonio se restaure, ni que tus hijos se conviertan, no, perdón, sí, que se conviertan, sí. Pero lo que hay en el corazón de Dios es que las personas conozcan de Dios, que amen a Dios, que si se van a morir, pero sus almas van a ser salvas. Dirá usted, ¿eso será verdad? No, es que no me estoy inventando nada. Lo primero que le dijo Jesús a este hombre es: tus pecados te son perdonados. Lo más importante. Y quiero terminar este pasaje con Lucas 19:10. El propósito por el cual vino Jesús aquí a esta tierra. No vino a darte carro, ni casa, ni a sanarte. Ni a darte una buena esposa o un buen esposo, porque eso es lo que hay en el corazón de uno. Mira lo que hay en el corazón de Dios. Porque el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por esta historia tan preciosa. Gracias, Dios, por ese esfuerzo que hizo el dueño de la casa para el extendimiento del reino. Gracias por el esfuerzo y la fe que tuvieron estos 4 hombres en llevar al paralítico para que tuviera un encuentro con Jesús. Gracias también por este paralítico que se dejó llevar y que quería un milagro. Pero gracias a Jesús por enseñarnos hoy que lo más importante, que lo que hay en el corazón de Dios, lo primero, el mejor milagro que Dios puede hacer en nuestra vida es